Bueno, hermanos, ahora sí, leo en favor de ustedes, verso 7 en adelante. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas, porque serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luz y las estrellas, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se embocarán los hombres, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hay un poeta guatemalteco muy bueno, Rubén Darío se llama. Él tiene obras muy buenas, aborda muchos temas en sus poemas. Si tienen tiempo para leerlo, lo recomiendo mucho. Hay un poema de él, de todos los que ha escrito, que es célebre y muy conocido. Sé que lo han escuchado, aunque no lo hayan leído. Y dice, juventud, divino tesoro. Así se llama. De hecho, una de sus estrofas dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. A veces lloro y no quiero, y a veces lloro sin querer. Para este hombre, la juventud, este hombre entiende la juventud y la presenta en este poema como un tesoro que se esfuma de las manos, como algo efímero, ¿sí? Y una etapa de la vida en la que a veces quiero hacer muchas cosas, pero no las puedo hacer porque no conozco, ¿sí? A veces quiero llorar y no lloro, y a veces lloro sin querer. Y entonces a veces esa inexperiencia nos lleva a cometer cosas que no queremos hacer. Y termina su poema diciendo, si la juventud supiera y la vejez pudiera. Él presenta la juventud de esa manera, ¿no? Como un tesoro efímero que se escurre entre las manos. Y lo presenta a través de palabras muy bonitas. De hecho, si pueden leerlo, es un poema muy bonito. Y aborda la juventud desde este punto de vista, ¿no? El predicador está haciendo algo muy parecido acá. Y por eso cito ese poema tan conocido. Porque el predicador va a empezar a hablar de un tema que es bastante incómodo de hablar. Y como es tan incómodo de hablar, por eso lo presentan en un poema, ¿sí? Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es un poema acerca de la vejez. Desde el versículo 7 hasta el versículo 8 del capítulo 12 hemos visto, o el predicador nos ha presentado, la transición de la vida entre la juventud y la vejez. Lo que pasa es que él lo presenta con palabras bonitas, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo le diga a usted, hermano, tema del Señor ahora, que es joven, antes de que ya no le sirvan las rodillas, antes de que se le caigan las muelas, antes de que se ponga canoso, antes de que la columna se le tuerza, antes de que no pueda comer, antes de que pierda el apetito, antes de que todo lo que usted haga sea un sinsabor. Entonces, para no decir eso, él prefiere decirlo cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerá y florecerá el almendro. Es simplemente una manera bonita de abordar el tema. Pero lo que tenemos aquí es un poema que el predicador nos da acerca de la vejez y de la transición que pasa. Y
Dos cosas quiero rescatar de toda esta porción bíblica, que creo yo el predicador hace hincapié en ellas. El primero es, nosotros, los que nos llamamos y nos autopercibimos jóvenes, vamos a encontrar aquí en este texto reglas, un marco dado por Dios a través del predicador sobre cómo vivir la juventud y qué está esperando Dios en esta época de nuestra vida. Y para los hermanos que consideran que ha pasado esa época de su vida, que sé que no es ninguno acá, encuentran una regla y un marco de parte de Dios para seguir viviendo su vida con gozo, esperanza y propósito, ¿sí? Para Dios. Esas dos cosas rescato yo de ese texto. Lo primero que dice el predicador, y lo que nos quiere hacer caer en cuenta acerca de la juventud, es que no dura para siempre, ¿sí? Es que se va a acabar. Verso 7: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas, porque serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad, ¿sí? Aunque usted hoy pueda disfrutar de la luz del sol y pueda disfrutar de muchas cosas, acuérdese que va a llegar un momento en el que ya eso no va a ser de tanto disfrute. Va a llegar un momento en el que el sol que usted disfruta, tal vez cuando tengamos cierta edad, nos va a aburrir. Va a llegar un momento en el que usted disfrute mucho de ahorita ir a la playa y la cosa y nadar y tirarse, y llega un momento en el que ya no. Entonces recuerde que eso no va a ser para siempre. Recuerde que la juventud se va, no dura para siempre. Y es, creo que muy confrontante que el predicador enseñe esto como primer punto, porque creo que nosotros como jóvenes a veces pensamos que es todo lo contrario, y en la juventud es la etapa en la que se vive como si nunca se fuera a acabar, y entonces es la etapa en la que se explota y no se cultiva, y como jóvenes vivimos todo el tiempo acelerados, en un frenesí, todo el tiempo queriendo hacer las cosas ya. Y entonces el joven se acuesta a la 1 de la mañana, se levanta a las 6 a estudiar o se levanta a las 6 a trabajar, va rápido, desayunó con un café, un pan, almuerza a las 12, come una salchipapa, y como tiene que trasnochar, a las 12 de la noche pedimos delivery y llego a la casa, juego play y al otro día me amanezco. ¿Y te hace daño? No, soy una máquina. Y un compañero dice, eso dormir está sobrevalorado, eso mejor dicho, y cierra y termina de cerrar y va y hace sus actividades nocturnas, y al otro día va y tiene que aperturar en KFC y apertura, y dice él, y yo en Guayabao aperturo mejor, y mejor dicho. Y es la época en la que se explota la vida, en la que el joven sale, empieza a trabajar, recibe su salario, recibe millones, gasta millones, nunca piensa, sería bueno tener un ahorro, sería bueno invertir, sería bueno empezar a pensar en un hogar, ¿no? En una casa, sería bueno tener un proyecto, sería bueno tanto porcentaje de mi sueldo ahorrarlo para esto. No. Entonces, si estoy ganando mucho, pienso que toda la vida voy a ganar como estoy ganando, y gastemos. Y entonces es esa época de la vida que vivimos como si nunca se fuera a acabar. Y lo primero que dice el predicador es: no te confundas, eso se va, ¿sí? Vive con sabiduría. Ese periodo de tu tiempo, entiende cómo vivirlo, porque se te va a ir, no es para siempre. Y creo que es lo primero que confronta acerca de nosotros, de una juventud que vive en un frenesí total y se olvida que lo que yo haga en mi juventud, en la vejez, me pasa factura. Y el desgaste que yo dé de mi cuerpo en la juventud, en la vejez, pasa factura. Y la mayordomía que yo haga de mi vida y las decisiones que tomé en la juventud proyectan mi vida para el resto de los años que vienen. Y se olvida que desde la juventud es la época en la vida en la que vamos a tomar decisiones totalmente trascendentales, que van a definir quiénes somos, qué hacemos y lo que va a ser de nuestra vida de ahí en adelante. Y se olvida eso detalle y empezamos a explotar la vida. Entonces lo primero que dice el predicador es: no caigamos en ese error. La juventud se va, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se va? ¿Cómo deberíamos vivirla? Es lo siguiente que vamos a ver. Verso 10. Veamos el verso 10. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Con esa idea, con ese versículo, el predicador Salomón va a terminar la idea de la juventud. Se termina, entonces ten cuidado de cómo la estás viviendo, ¿no? No es para explotarla, es para vivirla con sabiduría. Y después de eso
va a presentar entonces lo siguiente. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, una vez entendemos que la juventud no me va a durar siempre y que debería cambiar mi manera de pensar acerca de la juventud, ¿cómo entonces vivo? Y el predicador aborda esa pregunta y dice: la manera en la que usted, joven, debería vivir es alegrando su corazón en su juventud, tome placer tu corazón, dice también, en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, nota de equilibrio, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Introdujimos este tema en la predicación pasada. Los reformadores, los hermanos reformadores, llamaron a este estilo de vida coram Deus. No sé si recuerdan, lo mencioné la prédica anterior. Coram es una parte del ojo, es una palabra en latín. Coram es la retina del ojo y Deus es Dios. Entonces ellos llamaban al estilo de vida coram Deus, un estilo de vida en la que yo soy consciente todo el tiempo que la retina de Dios está sobre mí, ¿sí? Entonces lo que invita Salomón aquí a los jóvenes es: disfruten la vida, gócense en los placeres de sus ojos, los placeres de su corazón, en los caminos de su corazón, pero sepan que todo eso deben hacerlo sobre el ojo de Dios. Toda actividad que yo voy a hacer debería pasar por ese filtro. ¿Haría yo eso delante del ojo de Dios? ¿Iría yo a ese lugar sabiendo que Dios va conmigo y que no se queda en la entrada? ¿Iría yo a hacer esa actividad sabiendo que aunque allá no haya señal, aunque allá no haya wifi, la señal de Dios siempre está sobre mí? ¿Haría yo esto? ¿Tomaría yo esta decisión siempre ante los ojos del Señor? Y en este punto es cuando nosotros nos hemos creído, mis hermanos, una gran mentira como pueblo del Señor. Y es que siempre pensamos que es como que, sí, el Señor me dice que disfrute de mi juventud, pero que tenga cuidado porque Él siempre me está viendo. Es como el papá que le dice al hijo: no, me voy de la casa, voy a hacer una vuelta, disfruta mientras estás aquí en la casa, pero no prendas el play, no prendas el televisor, no juegues pelota, cuidado, me vas a dañar esto, no vayas a hacer esto, no vayas. Entonces como, bueno, disfruto, pero ¿y qué? Y entonces tendemos a pensar, creo que por influencia del mundo, que como jóvenes cristianos o como cristianos tenemos dos opciones: o persigo la felicidad o sigo al Señor. Como que no puedo tener las dos. Entonces yo o decido ser feliz y persigo mi felicidad y la plenitud de mi vida, o yo soy un siervo del Señor. Como que no puedo hacer las dos cosas, ¿sí? Y entonces por eso nos debatimos con la idea de: no, yo más ratico. Yo sí me quiero tomar a Dios en serio, pero después, porque ahorita quiero disfrutar la vida, ¿sí? Como que o disfruto o soy feliz. Perdón, o soy feliz y disfruto de la vida, o soy un siervo del Señor. Y ese concepto no solo es errado, sino que es hereje, porque la Biblia no enseña eso. Salmo 4.7, un hermano que lo lea, por favor. Salmo 4.7. Un hermanito que me colabore, puesto en pie, lo lee. El salmista le dice al Señor: tú diste, gracias hermano, tú diste alegría, Dios dio alegría a su corazón, más que la alegría de los impíos, porque tenían grano y mosto. Salmo 119, verso 111. Salmo 119, 111. Un hermano que por favor no lo lea. Listo, Dani lo tiene, Dani. He tomado tus testimonios y esos testimonios son el gozo de mi corazón. Al guardar tus testimonios, al guardar tu consejo, mi corazón halló gozo, alegría. El apóstol Pablo enseña más: el fruto del Espíritu es amor, gozo. El Espíritu
produce en nosotros gozo. De tal manera, mis hermanos, que Dios no es que esté en contra de que tú disfrutes. Dios no está en contra de tu alegría, como el mundo lo quiere hacer ver. Dios no está en contra de que tú vivas una vida plena. Dios no está en contra de tu placer. Son cosas que vienen de Él, son cosas que Él las da, ¿sí? Y como Él las da, establece un marco en el que eso se puede dar. Lo que pasa es que nosotros, mis hermanos, olvidamos que somos criaturas, y al ser criaturas tenemos un creador, ¿sí? Y ese creador estableció para nosotros las reglas en las que se van a desenvolver las cosas, ¿sí? O desarrollar las cosas. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña pensando que aquello que nos hace daño nos va a traer placer. Y esa es la razón por la que nosotros escuchamos en la palabra del Señor un limitante y creemos, Dios me prohíbe esto, me está quitando el gozo. Porque tendemos a pensar que lo que me hace daño y que lo que es nocivo para mí me trae placer. Nos engañamos, hermanos, pensando que algo de bueno, que algo de placentero, que algo de beneficioso hay para mi vida en lo que Dios prohíbe. Y perdemos de vista que Dios lo prohíbe porque Él quiere que disfrutemos, pero Él quiere que disfrutamos sin adelante arrepentirnos y sin tener que pagar cuentas adelante de remordimiento, de frustración y tener que pagar consecuencias que no querramos asumir. Entonces no es que Dios, es que Dios, claro, me dice que disfrute, pero me dice que siempre esté pendiente de que Él me está viendo, me está prohibiendo cosas, qué aburrido. No, es porque lo que te prohíbe es porque no quiere que te destruyas, es porque no quiere que te lastimes, es porque no quieres que más adelante te estrelles como el predicador que anduvo ese camino, que nos dijo, mire, yo quise buscar el placer en mujeres, la ciencia, el arte, el saber, el poder, el tener, el atesorar, y vimos todo lo que Él encontró de todas esas cosas, no me sirvió para nada. El problema, mis hermanos, es que seguimos pensando que aquello que Dios nos prohíbe algo de bueno tiene, y seguimos todavía con aquella mentira que se sembró en el Edén, porque Dios tenía un montón de árboles para Adán y Eva, un montón de árboles que sí podían comer, y se guardó uno solo. Podemos decir, se guardó una parte del placer para él, porque no era un árbol que se veía feo, no era un árbol maluco, era un árbol bonito, y se lo guarda para él. Y la serpiente siembra la duda y empieza a decir, venga, pero ese Dios como que no es tan bueno, porque si fuera tan bueno, pues dejaría que usted tome el deseo de su corazón, lo que usted quiera comer, porque es egoísta, porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Y piensa que la prohibición de Dios es porque, claro, lo que pasa es que Dios no quiere darme lo que yo quiero. Pero ya come de eso y en lugar de su gozo seguir, se da cuenta de que su gozo queda allí. Y hay ruptura, hay pecado y una serie de cosas que fueron lamentables de ahí en adelante. Entonces siempre pensamos que lo que Dios nos prohíbe es porque Él quiere negarnos placer o porque no es tan bueno, cuando en realidad lo que quiere es guardarnos, cuando en realidad lo que quiere es no destruir nuestra vida. Y debemos, mis hermanos, entender que parte de que pensemos eso, de que pensemos que lo que me hace daño es beneficioso o placentero para mí, es, como ya dijimos, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, si un joven, en ese orden de ideas, quiere vivir su juventud como Dios manda, verdaderamente como Dios manda, lo primero que debe hacer es poner a Dios en el centro, ¿sí? De lo contrario, su naturaleza pecaminosa lo va a seguir llevando a hacer esas cosas que son nocivas para él, porque es lo que esa naturaleza quiere, ¿sí? Me explico, si usted tiene, hermano, un gallinazo y usted a ese gallinazo le pone mortecina y al otro lado le pone aquí un alpiste premium, el alpiste mejor dicho, ¿sí? Ese gallinazo va a comer mortecina, porque es lo que su naturaleza le dice que debe comer, ¿sí? Él sabe que le hace mal, él sabe que comiendo eso está haciendo daño a su familia, a su papá, a su congregación, a su
esposa, a sus hijos. Él sabe que comiendo eso se está haciendo daño a sí mismo, pero él lo disfruta porque cree que eso que le hace daño es beneficioso para él. Y si usted quiere que ese gallinazo deje de comer mortecina y empiece a comer alpiste, ¿qué tiene que pasar? Que ese gallinazo cambie de naturaleza, reciba un nuevo corazón y ahora sea una paloma. Y cuando sea una paloma va a mirar la mortecina y va a decir, uy no, a mí deme alpiste. Entonces, lo primero que debemos entender es que para colocar a Dios en el centro y vivir la vida que Él nos está mandando a vivir, debemos vivir coram Deus. Para que el joven viva su juventud como Dios espera que la viva, debe colocar a Dios en el centro. Si no, su naturaleza lo va a seguir llevando a hacer las cosas nocivas para él. Necesita tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Continuemos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y empieza a hacer la descripción de los días malos, ¿no? Y una vez presentado lo que el predicador espera de nosotros en cuanto a la juventud, va a empezar a decir, haga eso antes de que lleguen esos días. Es decir, el momento para colocar a Dios en el centro es antes de que llegue esto, ¿sí? Es como un poema acerca de la vejez, pero es un poema acerca de la vejez que está pensado para jóvenes. ¿Sí me explico? Que está dirigido para jóvenes, para que esos jóvenes pongan entonces en práctica lo que este hombre ya anciano, porque entre otras cosas Salomón, calculo, tendría entre 60 y 70 años cuando escribe esto. Entonces, lo que este hombre viejo ha vivido, está pensando en jóvenes y entrega este poema a jóvenes. Y les dice, vivan esto antes de que lleguen estos días. Pon a Dios en el centro antes de que lleguen estos días. Y mira cómo estás andando tu juventud ahorita. La decisión es ya, ahorita. Y creo que una forma buena para nosotros darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra juventud o nuestra vida es pensar en, hermanos, ¿qué pasaría si como a Ezequías nos llega una llamada del cielo y el Señor dice, mañana a 8 de la mañana usted está conmigo en mi presencia? Ya usted, ya no fue más, ¿sí? Alístese, porque mañana a las 8 usted se fue. ¿Qué haría cada uno de nosotros si sabe que eso va a pasar? Ya, usted recibió la noticia ya, y le dice el Señor tiene 24 horas. 24 horas. Es una pregunta que cada uno responde en su mente, pero es una pregunta de autoevaluación. Porque creo que si la respuesta es que usted haría cosas diametralmente diferentes a las que está haciendo ahorita, es porque estamos viviendo nuestra vida neciamente. Porque el sabio es consciente que todo el tiempo está delante de la retina del Señor, y entonces cada que tiene una oportunidad de pasar tiempo con sus hijos lo hace. Cada que tiene tiempo de invertir en su esposa lo hace, le dice que la ama, le demuestra que la ama, es sacrificial para con ella, tiene cuentas pendientes. No va a llamar a 30 personas a pedirles perdón porque él cada que ofende pide perdón. Entonces, si usted ante esa pregunta llega a la conclusión de, pues, hermano, yo no haría muchas cosas diferentes a las que vengo haciendo. No sé, tal vez salga con mi familia, me despida, tome un café, almuerce con ellos, ya. Eso es una buena muestra de que estamos viviendo coram Deus. Pero si usted, para poder irse en paz con el Señor, tiene que hacer un montón de cosas diametralmente diferentes a lo que usted hace cotidianamente, probablemente es que no está viviendo consciente de la eternidad. No está viviendo consciente de que nuestra ciudadanía no está aquí. No está viviendo consciente de que, como dice el predicador, esta vida es un momento, es neblina. Pero si usted está en paz, tranquilo, con cuentas cortas, hermanos, estamos viviendo bajo la retina del Señor. Entonces, la invitación del predicador es, haz esto antes, verso 1 del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No como a veces decimos o como a veces escuchamos, yo me voy a tomar a Dios en serio, pero más adelante, más adelante.
Y me encuentro mucho eso en mi trabajo. Siempre es lo que dicen, no, yo ahorita estoy muy joven y déjame yo termino la universidad, déjame yo termino este proyecto, déjame yo hago dinero, déjame yo consigo estas cosas. Y cada que pienso en eso, me viene un solo ejemplo a la mente y creo que lo compartí con los jóvenes. Eh, Mi hermano no está, entonces lo voy a compartir otra vez, no le digan que yo estoy hablando de él, ¿listo? Mi hermano Emanuel, lo conocen, por ahí anda. El hombre hace un problema porque el sol le da muy duro y se quema mucho por lo blanquito. Entonces recuerdo una vez que tenía un partido de fútbol, pero era como un torneo relámpago. Entonces había muchos partidos un mismo día, eran como 4 partidos. Y él estaba muy emocionado por su juego y todos fuimos a verlo, a hacerle la barra, ustedes saben, firme con el hombre. Cuando llegó, mi mamá anda detrás de él para que él se ponga protector. Entonces, mira, ponte el protector solar que te vas a quemar, te vas a volver una nada. Póngase el protector. No, mamá, pero es que ya vamos a empezar, vea, los muchachos están calentando, qué pena usted untándome eso aquí delante de los amiguitos. No, no, después. Y se fue. Jugó todos sus partidos. En la noche, hermanos, en la noche. Estaba el hombre ensolado, no aguantaba ni el toque, de verdad. Y entonces ya estaba todo empegostado de sábila, pasándola horrible porque eso pues le da asco y un problema, ¿sí? Pregunta, si él se ponía el protector, ¿eso iba a limitar su felicidad? ¿Yo soy menos feliz si juego fútbol con protector? ¿O es que el protector me pesa mucho y yo no corro igual si tengo protector? Sí, o sea, ¿será que si él se ponía el protector cuando tenía que ponérselo, eso iba a limitar en algo lo feliz que iba a ser en el juego? No, más bien ese protector iba a alargar su felicidad por todo el día y cuando llegara la noche, él seguía feliz, seguía fresco. Pero como no se puso el protector, su felicidad se limitó al tiempo del partido. Y en la noche fue el lloro y el crujir de dientes. Sí, porque no se puso el protector. Lo mismo hacemos con Dios a veces. Y Dios te dice, mira, ahí está, tú quieres disfrutar de la vida, ve, disfruta, goza, yo quiero eso, disfruta de tu juventud, disfruta de los caminos de tu corazón, de los caminos de tus ojos, pero ponte el protector, ponme a mí en el centro. Y uno dice, no, Señor, ahorita más adelante cuando yo termine de hacer esto, cuando yo termine lo otro. Y después llega la noche, y llegan los ayayáis, y llega el dolor. Poner al Señor en el centro no va a limitar tu felicidad, más bien la va a alargar. Porque cuando estemos en la eternidad, recordemos que vamos a tener que dar cuentas sobre todas estas cosas, ten en cuenta que Dios va a pedirte cuentas. Entonces cuando te pones el protector desde el principio y vives con Dios en el centro, cuando llegue aquel día y estemos delante del tribunal de Cristo, no vamos a huir de Él avergonzados, vamos a llegar con coronas. No vamos a pasar, como diría el apóstol Pablo, como por fuego. Entonces, el momento para poner a Dios en el centro, como dice el predicador, es antes de que lleguen estos días, antes de que usted empiece a construir una vida. No sea, y lo he escuchado muchas veces, que tengas que decir lo mismo que han dicho hermanos que tal vez han llegado al Señor en una edad de su vida que hubieran preferido hacerlo antes, ¿sí? Y uno escucha a sus hermanitos decir, hermano, yo hubiera querido conocer del Señor a los 10, a los 14, a los 15. Me hubiera evitado tantos dolores de cabeza, me hubiera evitado tantas metidas de pata. No lo pospongamos. Pongamos a Dios en el centro desde ahorita y vivamos la verdadera vida plena, llena de gozo, de alegría, gozo que viene de Él. Da entonces la descripción de la vejez y termina diciendo, verso 6, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Con todo
este discurso que ha dado el predicador acerca de la juventud, yo creo que queda lo suficientemente claro para nosotros el hecho de entender que no podemos, mis hermanos, andar por ahí pensando que nosotros en algo sabemos cómo direccionar nuestras vidas, ¿sí? Que yo en algo soy sabio para tomar mis propias decisiones. Necesitamos conocer la guía del Señor para nuestra vida, necesitamos conocer su consejo, ¿sí? Estamos terminando Eclesiastés, de hecho creo que queda una sola entrega, y cuando estaba leyendo estos versículos casi que finales, recordaba algo que mencionábamos en el principio, literal la primer prédica, y es que Eclesiastés es probablemente el libro que originó Proverbios, o el libro de la persona que no hizo caso a Proverbios, ¿sí? Porque si ustedes leen Proverbios se dan cuenta que Proverbios es un padre hablando con su hijo y le da consejos y le dice, mira, yo te aconsejo que vivas de esta manera. Pero Eclesiastés es el hijo que dijo, no, yo lo voy a descubrir por mi cuenta. Es el que piensa, no, para aprender hay que estrellarse, ¿sí? Para aprender hay que equivocarse muchas veces y así aprendo. Y aquí está Salomón queriendo evitar esos dolores de cabeza. Y te dice, mira, tú no tienes que aprender a los totazos, no tienes que aprender equivocándote. Puedes aprender con Proverbios, o usted puede aprender con Eclesiastés. Queridos jóvenes, esa es nuestra decisión. Esa es nuestra decisión. ¿Cómo queremos aprender? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Vamos a tomar Proverbios o vamos a preferir tomar Eclesiastés? Vamos a llegar a la misma conclusión. Eso debemos tenerlo bien claro. Al final de nuestros días vamos a llegar a la misma conclusión, y es que Dios sí sabía cómo guiar nuestra vida y nosotros no. Y es que lo mejor era ponerse el protector desde el principio y no al final. Vamos a llegar a esa conclusión. El asunto aquí es cómo quieres llegar. El asunto aquí es cómo vas a llegar a eso. Cómo vas a caminar en pro de tu juventud. Opción 1, opción 2. Y creo que el predicador se desgastó bastante y Salomón dedicó bastante tiempo en agotar todas las necedades que nosotros podríamos decir. Y él dedicó mucho tiempo a ir a cada uno de todas las probabilidades y descartarlas unas por uno. Mira, no busques aquí, no busques aquí, tampoco aquí, no está aquí. Es Dios. Porque Dios sí es sabio, mis hermanos, y nosotros no. Porque Él sí sabe cómo direccionar nuestra vida y nosotros no. Entonces dejemos de caer en mentiras del enemigo, en mentiras del mundo. Dejemos de pensar que el cristiano es la persona menos feliz porque entonces siguió a Cristo. De hecho, siguiendo el panorama bíblico, que un cristiano esté triste es anormal. No es lo común. No digo que no venga tristeza o no sobrevenga tristeza o depresión sobre la vida del creyente, porque muchos creyentes pasaron por tristeza, pero digo que no es el común denominador, no es el constante. Porque el creyente entiende lo que era y lo que es ahora en Cristo. Porque el creyente entiende la deuda que tenía y que ahora está en ceros. Y no solamente en ceros, sino que se le dio más. O sea, se le perdonó y aparte de eso se le dio más de lo que no tenía. Entiende que antes era esclavo y ahora es libre. Entiende que antes no tenía propósito y ahora tiene propósito, esperanza. Y por todo eso vive feliz, vive gozoso. No debería ser el común denominador del creyente que vive una vida triste. Entonces, hermanos, pongamos a Dios en el centro, porque Él va a dar verdadero gozo, plenitud, y va a alargar nuestra felicidad. No solamente en este pedacito de eternidad, sino también para la vida eterna. Oremos. Padre, agradecemos una vez más por tu escritura. Gracias porque tú das gozo a nuestro corazón y alegría.
no una alegría que da el mundo, pasajera, efímera, nociva, dañina, una alegría que destruye y una plenitud que promete muchas cosas, pero que, como ha descartado el predicador, se queda corta. Tú das una alegría completa, eterna, que no solamente es suficiente para vivir los años que vayamos a vivir aquí, sino que perdura para vida eterna. Y si en esta vida tenemos algo de alegría, no podemos ni imaginar cómo va a ser cuando de verdad vengas en tu reino, cuando de verdad reines sobre toda la tierra, cuando de verdad toda corrupción, injusticia, maldad, pecado sea removida de la tierra, cuando restablezcas todas las cosas, cuando posiciones tu trono en medio de todo, cuando ya no haya más necesidad de luz ni sol, porque tu misma presencia ha de iluminar todo, cuando ya no haya enfermedad, llanto, quebranto, dolor, cuando ya no haya más barreras entre nosotros, discriminaciones, razas, nacionalidades, pasaportes, líneas territoriales, cuando ya no haya nada más de eso, sino que todos sean tu pueblo y tú seas su Dios. Gracias, porque desde aquí, desde este lado de la eternidad, encontramos alegría y gozo al pensar en eso. Gracias por la esperanza, gozo, propósito que das a nuestra vida. Y ayúdanos a poner atención a tus consejos, a tus preceptos antes de, ahora, y no caer presos de nuestra necedad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.